Bueno, buenos días a todos nuevamente. Eh, Espero que les sea útil la siguiente sesión, que desde ya vamos a tratar que sea un poco más interactiva, no solamente yo hablando aquí y ustedes del otro lado, sino que bueno, que hagan cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión que deseen hacerla, ya que básicamente vamos a trabajar sobre lo que estamos viendo que está ocurriendo en vivo, sobre los mismos, sobre el gráfico, una parte del análisis técnico de los pares de los denominados majors. No siempre necesariamente son los más operados, pero bueno, por lo menos el euro dólar sí, pero de los otros a veces más, a veces menos. La idea es que lleguemos a cubrir los cuatro, pero si no, pues bueno, lo que alcance el tiempo. Básicamente cuando analizamos el análisis técnico es un poco más subjetivo. En realidad hay subjetividad en todos lados, pero cuando uno ve en el análisis fundamental influyen varias variables, son un montón. ¿Cuáles son las más importantes que pueden influenciar sobre el mercado de divisas? Una es la política monetaria que aplica un determinado país, ¿no? Por eso es que cuando vamos a portales web y demás de sitios relacionados con las bolsas o el Forex, vemos que se habla mucho de tasa de interés, de Ben Bernanke esto, del Banco Central Europeo y demás. Bueno, se habla mucho de eso porque eh, todas las medidas que se toman de política monetaria influyen mucho sobre el mercado de divisas. Otro factor clave y determinante es el desempeño económico de cada país, política cambiaria, si es que la hay, claramente. Por lo general, la mayoría de los países, de cada una de las monedas más operadas, no tiene una política cambiaria, eh, por decirlo de alguna manera, dura o que implique cosas bruscas, sino que el intercambio de monedas es libre. ¿Cuál sería un ejemplo contrario? Por ejemplo, lo que ocurre en Suiza con el franco suizo, en donde se ha establecido un piso en la cotización del euro franco suizo en 1,20. Bueno, eso es una medida, si bien la engloban dentro de política monetaria porque surge desde el Banco Central, es una medida de política cambiaria. Pero en el resto de los mercados, básicamente, el intercambio es libre. De todas formas, por más que tengamos esto en cuenta, hay que tener en claro que hacia dónde se mueven las divisas, hacia dónde se mueven las acciones, es todo el resultado del juego de la oferta y la demanda. Si hay más oferta o demanda de cierto activo, este va a tender a subir. Si hay más demanda, más venta que compra, va a tender a caer. Y por lo tanto los movimientos en el corto plazo también están determinados por los flujos. También en la parte del análisis fundamental, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Los otros mercados, los mercados adyacentes. Eh, por ejemplo, lo que ocurre con las bolsas. Hoy en día, bueno, no está tan claro, pero hace un tiempo, cada vez que la bolsa caía mucho, era lógico esperar que el yen se tienda a apreciar en el mercado por diversos factores, y demás. A su vez, en el mercado de títulos, cuando un bono, o por ejemplo, cuando los títulos europeos de países como España e Italia caían mucho, era gente que se desprendía de esos bonos y por lo tanto tal vez tenía un mal reflejo sobre la situación, presionaba la baja el euro, y también el hecho de vender el bono denominado en euros puede hacer que esa gente que del bono pase a tener euros, el euro se posicione en otra moneda, generando una caída aún un poco más grande. Así que bueno, son todas cuestiones que siguen influenciando desde el lado de vista fundamental. Como ven, se podrían agregar aquí algunos factores más, pero básicamente, volviendo a lo más importante y lo que vamos a tratar de tocar hoy en pocas palabras, es la política monetaria y el desempeño económico de cada país. Y no hay que olvidar una cosa clave, que es que cada par que vemos, ahí en pantalla están viendo el euro dólar, es una relación de dos monedas. Puede ser de dos zonas económicas, de dos países. En este caso es del dólar, la moneda de Estados Unidos, y el euro, la moneda común de varios países europeos. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta que está haciendo
por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino también qué está haciendo el Banco Central Europeo y por ahí comparar y ver el diferencial. Y esto nos puede dar el resultado, o al menos la tendencia desde el punto de vista de la política monetaria hacia dónde se podría ir ese par, ¿no? Siempre recuerden que es un juego relativo el mercado de divisas. Entonces hay que tener en cuenta lo que ocurre tanto con una moneda como con la otra. Disculpen. Gracias, Gastón, sí, sé que se nota la tonada de dónde soy, me deschaba. Bueno, saludos también para Ricardo Nogueira. Bueno, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos el euro dólar. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 semanas? Bueno, o en esta y en la anterior, vemos que tenemos dos velas bajistas después de que haya subido durante 4 semanas consecutivas. El miércoles pasado fue el día en que la Reserva Federal anunció su decisión de política monetaria. Básicamente no anunció nada nuevo, pero sí en la conferencia de prensa se dio a entender de que en algún tiempo el programa de compras que está llevando adelante el Banco Central de compra de títulos públicos con el objetivo de mantener las tasas bajo control y de estimular la economía, en algún momento se iba a poder reducir. Esto, bueno, si bien no lo dijo tan así el presidente de la Reserva Federal, trató de ser muy cuidadoso en decir que va a ser todo gradual y cuando la economía lo considera necesario, bueno, fue interpretado supuestamente por el mercado de una forma en que se viene la reducción de estímulos por parte del Banco Central, lo cual tiende a favorecer a una moneda local. Recuerden que cuando hay estímulos monetarios se trata de políticas monetarias activas que tienden a, por un lado, incrementar la base monetaria, que esto es, al haber más moneda, naturalmente no es bueno para esa moneda, y por otro lado, mantener las tasas de interés bajas, lo cual para una moneda tampoco es positivo. Veo que hay 2 personas de Argentina, o que al menos supongo tal vez conozcan de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina hace poco? El dólar, bueno, el mercado de cambios es bastante distinto, pero había una devaluación o estaba perdiendo terreno el peso contra el dólar, entonces los bancos, tal vez presionados por el gobierno, ¿no?, comenzaron a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la gente, en vez de ir a comprar una moneda o una moneda extranjera, se refugie en por ahí algún instrumento financiero, y con esto no incentivar la demanda de la moneda extranjera. Más o menos también se repite en el mundo. Cuando la tasa de interés de un país, mientras más alta sea, más atractiva es invertir, no necesariamente en esa moneda, sino en activos por ahí de ese país. Pero para hacer eso, ¿qué hace falta previamente? Para comprar un título estadounidense del Tesoro, yo voy a necesitar dólares. Entonces por ahí viene la demanda. Bueno, estos anuncios van en contra de lo que por ahí está ocurriendo en Europa, donde el Banco Central Europeo, si bien no anunció más estímulos, está mucho más cerca tal vez de incrementar su política monetaria, de hacerla más activa, de dar más estímulos por el momento en que está pasando la economía europea. Entonces este diferencial es por ahí lo que está explicando esta caída de estas últimas 2 semanas, y también explica por qué no ha subido tanto quizás en los últimos trimestres el eurodólar. El dólar es una moneda que tiende a depreciarse en el mercado cuando hay buen ánimo, cuando las bolsas suben y demás. Y ha ocurrido eso, y la caída no ha sido, o la suba en este cruce no ha sido tan marcada como en otras ocasiones. Entonces ahí es donde importa un poco el desempeño, la política monetaria, que también refleja el desempeño económico. Los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos están siendo un poco mejor que los de Europa, mientras que la eurozona está en recesión y busca por ahí no contraerse más.
ese ya es un aspecto positivo. En Estados Unidos el aspecto positivo sería ver un crecimiento más fuerte. Actualmente es moderado. Pero bueno, esta diferencia ya pesa un poco sobre el mercado de divisas y muestra en cierta forma dónde está parado cada moneda en lo que respecta, en el reflejo de los desempeños económicos. Estamos haciendo un poquito más largo porque bueno, Estados Unidos es la moneda común a las otras cuatro pares que vamos a ver, así que va a ser más breve después. Pero bueno, allí ya tenemos dos aspectos fundamentales muy importantes, por un lado el de la política monetaria, por otro lado el del desempeño económico, que todo esto confluye en las expectativas, que en el fondo es lo que por ahí más importa. Muchas veces se ha dado, con el caso yo recuerdo muchas veces del dólar australiano, del dólar de Nueva Zelanda, que se esperaba que el Banco Central baje, por ejemplo, la tasa de interés. Y la bajaba, lo cual es una medida mala para la moneda, en el sentido de que va a tender a devaluarla, daba un impulso bajista y ahí nomás rebotaba y se impulsaba muy fuertemente al alza. ¿Por qué ocurría esto pese a que se bajó la tasa de interés? Las expectativas lo explican, porque cuando se produjo esa baja de tasa de interés, no hablo de esto último, sino hace muchos años, eh, por un lado era lo que esperaba el mercado y después no se espera que siga bajando la tasa, entonces la moneda se vuelve más atractiva con respecto a otro en donde sí se espera que por ahí ese banco central siga bajando la tasa de interés. Entonces, que se espere, que la expectativa sea que en algún momento se suba la tasa y demás, es lo que puede llegar a tirar a una moneda hacia arriba. Y no necesariamente cuando llegue ese momento. Sí, si es sorpresivo y se da de golpe, por supuesto que sí. Pero nunca olviden las expectativas. Por eso es que también hay tantas, cuando uno ve un calendario económico, los titulares que dice, la encuesta de expectativa X en tal país, son importantes, porque lo que tanto los actores económicos como el mercado espera o presiente que va a pasar, influye muchísimo en el día a día de las monedas y en los recorridos que van haciendo. Así que eso ténganlo presente. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yendo al análisis técnico, lo que están viendo ahí es un gráfico de semana, que se puede ver que el euro está cotizando apenas un poquitito por debajo donde había comenzado el año, ¿no? En el año lo comenzó en el nivel que tiene ahora. Esta caída de las últimas 2 semanas, en lo que respecta, por ahí mi opinión personal, si se llega a consolidar por estos niveles va a tener ciertas implicancias bajistas. Yo suelo tomar como referencia las dos líneas que están viendo allí. La línea roja es un promedio móvil de 20 sesiones, la línea azul es una de 55 y la otra es de 200. Pero cuando se suelen producir un cierre por encima o por debajo, sobre todo de ambas líneas, suelen tener implicancias o dar señales de hacia dónde se puede dirigir el par, o al menos demuestran que puede llegar a quedar debilitado. Todavía no ha acabado la semana, falta mucho, aunque, como vamos a ver después en las otras perspectivas, luce un poco bastante bajista el cruce actualmente. Eso es con respecto a las medias. Lo que les decía el análisis técnico, que era la otra faceta lo de hoy, también tiene muchas cuestiones de subjetividad que parten desde las herramientas que uno utiliza. Yo no suelo utilizar millones de herramientas, sino básicamente aquellas que más cómodo me siento o más acostumbrado uno está a verlas, o dependiendo del momento del mercado. Entonces allí ya pues, hay un principio de subjetividad. El otro es que a veces puede haber dos personas viendo un mismo gráfico y que a uno le parezca alcista, a otro bajista, a alguno en la determinación o cuando traza alguna línea, algún retroceso de Fibonacci o lo que sea, lo traza desde
otros puntos. Algunos consideran el inicio del rally tal nivel, otro tal nivel. No es que uno sea válido o el otro inválido, sino que son diferentes puntos de vista, inicios de un análisis que pueden arrojar resultados distintos. Así que bueno, hecha esa aclaración, sigamos nomás. Estoy trazando una línea, no necesariamente es una línea de tendencia. A mí personalmente me gusta que las líneas de tendencia, para que tengan tal adjetivación, hayan sido respetadas por lo menos en tres puntos, ¿no? Haya sido tocada 3 veces, y allí sí, pero de todas formas a veces suelen servir como referencia y demás. Ricardo dice, yo veo un hombro, cabeza, hombro invertido enorme. Supongo que por ahí se refiere esta zona, si no me equivoco, sería tu hombro y este el otro hombro, y aquí estaría la cabeza. Perfecto. Sí, está medio... Puede ser, lo ideal hubiera sido que este sea por ahí el otro hombro y se dé el quiebre, que de hecho en parte lo hizo, ¿no? Aunque el recorrido que hizo en la mitad puede ser medio rebuscado. Pero bueno, no lo encuentro ahora, pero analizando con... Era otra persona, veía más o menos una formación similar, pero al revés, para que veamos esto de lo que es subjetivo. Nosotros, bueno, se puede dar que sea un hombro, cabeza o hombro, pero bueno, para que sea un poquito más al alza, al menos lo que respecta en el punto de vista del gráfico semanal, yo creo que por un lado primero deberíamos de ver una confirmación por encima de esta línea, que actualmente es la zona de 1.34, 30, 50, y además otra cuestión que por lo menos a mí me ha ayudado mucho es ver los niveles horizontales de soporte y de resistencia y verlos a través de la memoria del mercado. Por ejemplo, esa línea roja que acabo de trazar, que pasa por la zona de 1.40, 50, 70, vemos como acá ha sido muy respetada. Después, esto es en el año 2010, después en el año 2011 también, salvo bueno, hay un cierre por encima que después no hubo una gran reversión. Entonces, esas líneas que nos demarcan, en un momento han sido soportes importantes, en otro momento resistencias importantes, el cierre por encima o por debajo de la misma es un factor relevante. Entonces me parece piola, está bueno trazar si hay varios de estos niveles para tener o para tratar de sacarle señales al mercado de hacia dónde se puede dirigir. Ya que plantea un camino potencialmente alcista, Ricardo, ver si encontramos alguna otra zona de cierre semanal más cercano. Y bueno, no está tan fácil como ese nivel de arriba de 1.40-50. Pero bueno, tal vez quizá en la zona de 1.37 podemos tener otro. Respetado aquí, bueno, es medio... No es el ideal, pero bueno, supongamos que un cierre por encima de 37 implicaría cerrar por encima de esta línea bajista que estamos viendo, terminar por encima de los máximos del 2013, del año presente en curso, lo cual implicaría en cierta forma haber superado todos esos niveles y sí, tal vez confirmaría importantes señales alcistas. ¿Qué otra formación también se puede ver rápidamente, tal vez del gráfico semanal que se han dado en el pasado? Y aquí podría haber sido una especie de doble piso medio inclinado el piso, pero ¿por qué no tomarlo en cuenta en la zona de 1.28? Implicaba un recorrido de más o menos 400 puntos, que no llegó tampoco a dar un recorrido de 400 puntos, y que si bien uno puede decir todavía sigue siendo válida la figura, el recorrido alcista, cuando ocurren este tipo de velas que pueden ver ahí, le vamos a acercar,
cuando el precio de cierre de la vela está por debajo de lo que había sido el precio de apertura de la vela inmediatamente anterior, o de la vela anterior más importante, porque por ahí el mercado se puede estabilizar, entonces las velas inmediatamente anteriores no toman tanta relevancia. Pero en este caso, que estamos hablando en semana, cada vela es muy importante. Pero como volviendo al tema que les decía, esta vela verde fue alcista, y esta en azul, que es una caída mucho más profunda y que se da un cierre por debajo, reitero, del nivel de apertura de la vela anterior, nos da señales de reversión. ¿Qué significa esto de reversión? Potencial cambio de tendencia, que el par si venía alcista posiblemente quede debilitado. Obviamente, no siempre, no todo esto es al 100%, pero son cosas fiables, que en la mayoría de los casos sí se da. Si lo vemos en otro pasado reciente, cuando estábamos en enero, también veníamos de ahí donde está el mouse, veníamos subiendo y de golpe una vela bajista con un cierre muy por debajo de la apertura del anterior, a lo cual le siguió un retroceso mayor. Por lo cual con esta vela también podríamos esperar lo mismo, que de hecho ya se está materializando en parte, ¿no? Con la caída que está teniendo el euro dólar en estos 3 días que van de la semana. Pero bueno, vamos a analizar un poquitito más el gráfico de semana y después ya pasamos a algo más cercano en el tiempo. Como les decía, a mí personalmente me gusta trazar varias líneas, no necesariamente desde los mínimos de un año. Allí ven, esa línea que acabo de trazar ha sido respetada, tiene 3 puntos de apoyo, con lo cual me dice a mí que este nivel de acá, en 1.28, 1.2790, puede ser una zona de soporte, una zona de tal vez un rebote alcista. Y también, ¿qué más me puede estar diciendo? Que esto es un soporte a tener en cuenta, un soporte para anotar. ¿Por qué lo voy a anotar? Y porque si lo ha respetado en el pasado, si lo llega a quebrar a la baja y se confirma por debajo, es decir, si tiene algún cierre de semana por debajo, lo más probable es que me indique una continuación en el camino al sur. Es decir, que el dólar sigue subiendo. Pero bueno, ese escenario todavía no se ha materializado ni nada. Yo con el análisis técnico le voy trazando más o menos la ruta por donde puede darse. No solamente si sube, sino también si baja. Y no es predecir por dónde se va a ir, sino marcar más o menos por dónde puede llegar a transitar y tomar las oportunidades de compra y de venta en esos niveles. Pero nunca predecir obviamente qué va a ser exactamente, porque desde ya les digo, si alguno tenía esa expectativa, es imposible. Pero bueno, vemos que en gráfico semanal el cruce se está tornando un poco bajista, no sé si comparten o no la visión. Vamos a pasar ahora a ver el gráfico de día. En el gráfico de día vemos algo también un poco parecido, pero ya una caída, una continuidad en la caída mucho más grande, que aproxima a ciertos indicadores técnicos, como ser ahí ven el RSI, que se está acercando a un nivel de 30. Cuando el RSI alcanza ese nivel de 30 nos está marcando sobreventa. Y generalmente cuando se aproxima ese nivel suelen ocurrir dos cosas: o lo quiebra en sentido descendente, con lo cual, hablando un poco mal, diría, no me importa nada, la señal sigue siendo bajista y no interesa que sea sobrevendido o no. Por otro lado, a veces lo que suele hacer es cuando se aproxima, comienza a virar, en este sentido está cayendo, si comenzara a hacer una curvita ascendente, y implica que sí le va a tomar importancia a ese nivel de sobreventa y se transforma en señal alcista. Voy a ver acá si encuentro algún ejemplo que con el RSI se puede encontrar alguna señal alcista también. A ver, de estos. Bueno, está medio apaisado en el día, no son tan bruscos los movimientos del RSI, sí, tal vez en otras
en otras temporalidades, pero por ejemplo acá en enero del 2013 quiebra la zona de 70, la zona de 70 en el RSI marca por el contrario sobrecompra, es decir que viene subiendo mucho. Ya cuando el movimiento de precios comienza a mostrarse exagerado, inestable, puede ser un indicio de eso, el RSI acercándose a 70. Pero cuando lo quiebra, como les decía, hablando medio mal, es que no le va a importar el cruce. Y como vemos aquí, lo quebró y siguió ascendiendo. Lo quebró en 1.34 y llegó hasta 1.37. Si se produce una señal bajista o de... Sí, una señal bajista cuando regresa y corta esta vez la zona de 70 en sentido descendente, o por el contrario cuando sale de sobreventa y quiebra la línea de 30 en sentido ascendente. ¿Por qué le digo esto? Simplemente porque ahí parece que nos estamos acercando a la zona de 30 y se trata de un indicador técnico que bueno, no sé si necesariamente para operar se pueden obtener señales claras, pero sí al menos en el análisis que uno puede hacer es un indicador bastante simple, bastante sencillo que puede ser de utilidad. Volviendo al análisis del euro dólar en el gráfico de día, al igual que pasaba con el gráfico de semana, vemos que el precio justamente hoy está cayendo por debajo de varias medias móviles, de las mismas medias móviles que veíamos antes, que son importantes. Si vemos la última vez que había superado las 3, fue cuando quebró, cuando volvió por encima de 1.3050 y nos dio un rally importante. Esto no implica que siempre, cada vez que supere estas medias móviles va a ocurrir eso, no es lo que les estoy diciendo, pero sí es un indicio para tener en cuenta. Además, esta que está aquí es la de 200, y si ven, hoy se está dando algo importante, que es que el precio cayendo por debajo del promedio móvil de 200 días. ¿Qué le quita algo de relevancia a todos estos quiebres? Que se ha achatado un poco la línea, este promedio móvil, entonces vamos a ver quiebres más seguidos, cuando hay, o cruces más seguidos. Mientras más seguidos son los cruces, por ahí tienen menos relevancia o brindan menos confianza. Pero bueno, para suman al análisis no restan nada. Entonces, en lo que respecta a día, veíamos que tenía una tendencia alcista y que ahora, por el contrario, luce perdiendo fuerza. La única señal que uno puede ver rápidamente desde este gráfico favorable al euro, por un lado le brinda el oscilador estocástico, que ya está en zona de sobreventa y si comienza a virar al alza puede dar una señal alcista. Pero ¿qué pasa con este indicador? Es un indicador que suele funcionar mejor cuando hay cierta lateralización, y en este momento estamos ante la amenaza de ver más que nada recorridos de tendencia. Entonces por ahí pierde un poquito de relevancia. Y como dice Ricardo, tal cual, se está por dar el cruce de estas dos líneas, de la línea de puntos y de la otra línea. Y eso suele ser una señal alcista. En algunos sistemas hasta es un punto de ingreso al mercado, en otros en realidad se espera que ambas líneas crucen un nivel predeterminado, en este caso 20, pero podría ser 25 y demás. Pero bueno, lo pongo como un aspecto por ahí a favor del euro, ¿no? Y como también, volviendo a esto en un mismo gráfico, uno puede encontrar señales alcistas, bajistas y demás. Por ese motivo es que es mejor no utilizar 100 herramientas, 1500 promedios móviles, porque van a tener, primero les van a surgir señales cada 2 minutos y muchas veces esas señales van a ser contrarias y no van a saber para dónde apretar el gatillo, si a la compra o a la venta, en qué niveles, en qué nivel sí, en qué nivel no. Bueno, y si les interesa ahora, como el euro dólar es, este sí es el par más operado de todo el mercado y diría en todos los brokers, pasamos a
A ver el análisis en 4 horas. Allí se ve más claro cómo ha habido una tendencia alcista, cuyo quiebre favoreció un retroceso que, bueno, en un principio se puede pensar que es una corrección. Que suele ser una corrección? Una corrección es si hay un movimiento alcista, se produce una breve baja, se le denomina corrección y que sigue siendo el movimiento dominantemente alcista. Ya cuando las correcciones son de mayor magnitud, ya podemos ahí hablar de un cambio de tendencia o de algo más significativo. Esto claramente es mucho más que una mera corrección bajista, ¿no? Ha sido una aceleración muy importante lo que se ha dado y se ve como ahora está bajista y una velocidad rápida. ¿Cuál es el problema que nos brinda que la velocidad sea tan rápida? Que si uno quiere trazar por ahí una línea directriz, tiene que ser muy empinada, y lo cual no es que no puede ser de guía, pero las señales que da para uno cuando quiere operar no suelen ser muy confiables, ¿no? Pero bueno, eso marca. Entonces por ahí hay que usar otro instrumento. ¿Y qué se nos ocurre para analizar cuando hemos tenido un rally alcista y uno a la baja? Por ahí suele ser útil tomar un retroceso de Fibonacci, por ejemplo. Déjenme cambiar los niveles porque no se ve nada. Ahí está. Bueno, como les decía, ¿cómo será que el movimiento bajista ha sido tan intenso que ya ha caído por debajo del retroceso Fibonacci del 61,8%? Generalmente cuando ya pierden ese nivel, la tendencia la podemos dar por culminada. Estamos hablando aquí de gráfico de 4 horas y de la tendencia desde mayo, no estoy hablando del muy largo plazo. Pero bueno, ven ahí como había respetado hasta hoy este nivel del retroceso del 61,8, que además coincidía con una zona que en el pasado muy reciente, a principios de junio, había sido primero una resistencia, es quebrado, y luego un soporte. Entonces, bueno, ¿hacia dónde se puede ir el par? Vemos que ahora está cotizando en la zona de 1.30 justo. Suelen ser importantes los números redondos, ¿no? 1.30, 1.2900, 1.2800. Sí, es importante, no es clave. Más que nada suele ser importante si en la previa los ha respetado, si es decir, si por ejemplo ahora el euro dólar se mantiene en 1.30, entre 1.30.10, sube un poquito más y cae, pero sin caer por debajo de 1.30, ahí va tomando más importancia. Pero si no, en el caso particular de hoy, parece medio relativo. O si tratase de un nivel que hace muchos años que no visita, pero el 1.30 hace 2 meses atrás estábamos por debajo, así que no, no es tan importante. Esto es cuando ustedes suelen leer que le dicen importante nivel psicológico. Bueno, yo interpreto que cuando dicen eso se refieren a este tipo de cosas. Sí, por ejemplo, no sé, bueno, no estamos ahora con el dólar yen, pero cuando el dólar yen hace poco llegó a 100, hace mucho tiempo que no cotizaba en 100. Y ahí sí se dio esto de la importancia por ahí psicológica. Hace mucho que no cotizaba en 100, cuando se aproximó hubo una corrección y después, bueno, lo superó. Pero ya vamos a ver en todo caso después de esto el cruce entre el dólar y el yen. Por ahora, si esto lo vemos bajista, lo primero que por ahí podemos trazar es los potenciales niveles de soporte, de zonas de rebote, lugares propicios para la toma de ganancias. Una zona importante que vemos 1.2950, un nivel de soporte horizontal que ha servido bastante en el pasado, como se puede ver, y por debajo tal vez la zona de 1.29, 1.2890. Estos serían dos niveles que
a tener en cuenta en caso de una continuación bajista. Ya si nos alejamos un poco, recuerden la línea esta que habíamos visto en el gráfico semanal, en torno a 1.2780, 1.28, que el quiebre de, si llega a ser quebrada, esperen, al menos lo que me diría a mí el análisis técnico es que va a seguir cayendo si llega a romper ese nivel. Que bueno, llevaría que no se dé por ahí el hombro cabeza hombro invertido que estaba viendo Ricardo. Yo no les estoy diciendo que vaya a hacer eso, que vaya a quebrar ni nada, sino marcar un camino. Si llega a ocurrir esto, y es probable que pase esto otro. Y en ese es probable que pase esto otro es donde uno va a realizar las posibles operatorias en el mercado. También tenemos que evaluar que si llega a cerrar la semana, si logra recuperar y volver por encima de 1.3060, puede que el euro empiece a perder algo de momento, que el dólar, perdón, empiece a perder parte de este momento alcista, y más aún si lo hace por encima de 1.3250, 1.3280. Estaría recuperando y regresando por encima de una zona de soporte resistencia bastante importante. Bueno, ya me he extendido demasiado con esto. Vamos a ir rápidamente, como les decía, al dólar yen. Arrancamos en día. Como les decía, vieron el rally que estamos viendo ahora, el rally alcista comenzó allá por el tercer, cuarto trimestre del 2012, se dio una apreciación constante. Cuando comenzó a perder fuerza, a principios de abril se anunciaron fuertes medidas de expansión monetaria en Japón. El cambio de autoridades vino con anuncios fuertes que llevaron a que se reinicie el rally alcista, perdón, el dólar yen, que siguió subiendo y llegó apenas por debajo de 100. Entonces cuando ocurre esto, que se acerca y cae, se acerca y cae, 3 veces hizo lo mismo, allí sí estamos hablando de una zona de gran importancia. Primero era psicológica, porque era el 100, pero después, ¿qué pasa? Cuando la cotización se aproxima y cae por debajo, también en cierta forma va construyendo de este nivel, la memoria del mercado lo va haciendo que sea una resistencia relevante. Bueno, ¿qué pasó? Lo quebró, llegó hasta casi 104 y desde allí se dio un fuerte rally bajista. Entonces, cuando tenemos este tipo de movimientos, un rally alcista por mucho tiempo y luego una caída, donde suele ser útil trazar un retroceso de Fibonacci. Vemos que en este retroceso la caída justo frenó en donde se da el retroceso del 38,2%, cruzando por 93,80, 70, allí cerquita también tenemos una zona de congestión y de muchos... No, de congestión nomás, ahí la pueden ver entre 94.30 y 92.30. Esto dice también, y ahí vemos que se aproxima también la media de 200. Que el primer soporte más importante que tiene en la actualidad este cruce lo tenemos acá en 93.70, 80 y luego en 92.30, 92. De caer por debajo, entonces la perspectiva alcista de largo plazo desde el punto de vista técnico quedaría debilitado. Aclaro esto desde el punto de vista técnico porque a priori, viendo los aspectos fundamentales de estos cruces, si analizamos en un lado la Reserva Federal y con la pasada semana dando los indicios de que reduciría su programa de compras. Son estímulos muy grandes, lo que se haría es decir, no vamos a dar tanto estímulo. No implica un cambio tan grande, pero para el mercado lo está interpretando que sí. Y en el otro extremo tenemos el Banco de Japón, que recientemente en abril ha anunciado cambios fundamentales, acompañados a su vez con un anuncio de que iban a hacer todo lo necesario para que la inflación vuelva a ser del 2% anual. Y además lo hizo con gran determinación y demostrando determinación. Por lo tanto, ese contraste de
de políticas monetarias hace que haya ciertas dudas en torno a una continuidad o a un movimiento de tendencia bajista significativo. Pero en el corto plazo no se puede descartar nada, así que hay que analizar todos los posibles escenarios. Bueno, como veían, como les decía antes, frenó ahí en este retroceso. Recientemente quebró una línea de tendencia, tal vez más claro de tendencia sería en gráficos de menor plazo, y el dólar se recuperó un poco. Pero últimamente ha quedado ahí en la zona de 95.50, 95.70, por donde cotiza ahora sin dar muchos indicios de si sigue subiendo o no. Entonces volvemos a trazar soportes y resistencias relevantes. Vuelve a aparecer el nivel de 100 como uno posiblemente tener en cuenta. Y antes tenemos por un lado, no lo alcanzamos a ver ahí, ya lo vamos a ver en otro, 98,30, un cierre de día o en 4 horas por encima de 98,30 sería muy favorable para el dólar en el corto plazo, mientras que ya de hacer un día por encima de 98,90 nos daría señales, indicios alcistas de una continuidad. Formación en proceso que quieran comentar sobre el dólar yen. Vamos ahora a una temporalidad menor en 4 horas. Allí se puede ver más claro lo que ha sido la lateralización de los últimos días. La zona que le decía de 98,30. Aquí se da un caso que es lindo para analizar, ¿no? Momentáneamente superó este nivel, pero el cierre fue apenitas por encima y luego se volvió para adentro. Por eso es que a veces se dice que tiene que quebrar algo significativamente o hacerlo bien, es decir, por una distancia en pips considerable. Acá fue muy breve, de hecho es en el comienzo del lunes, cuando por ahí en los mercados no hay mucho volumen. Entonces fue una falsa señal o fue una señal muy débil, que luego vemos que la cotización se volvió para adentro y sigue manteniéndose, realizando recorridos laterales en el corto plazo. Por lo tanto, parece prudente rápidamente pensar que podría seguir realizando recorridos laterales y una salida por debajo de 98.00, o en realidad pongámosle 96.80, un cierre por debajo, nos daría un indicio de que hay más lugar para caer, por lo menos hasta 95.60, mientras que determinar por encima de este nivel de 98.40, o si uno quiere estar más seguro, no, por ahí 98.50, nos daría un indicio de que el camino a seguir, por lo menos, recuerden, estamos hablando de 4 horas. Si se da el quiebre de un nivel importante en 4 horas, no le pidan para el cruce que suba durante 5 semanas, porque no va a ser así. Cada señal, dependiendo en qué temporalidad se dé, es la vigencia que puede llegar a tener. Entonces, bueno, como decíamos antes, por encima de este nivel, acá les vuelvo a marcar algunos soportes y resistencias. Hablamos de 100, tal vez por ahí uno más importante que en el gráfico de 4 horas es 100,50. Y ahí tienen el 98.80-90 que sí marcábamos. Miren acá, lo vamos a resaltar.
lo importante que es esto de los cierres y de la memoria del mercado, como esta zona de 5,50 venía bajando, primer rebote, luego rebotó, siguió rebotando y lentamente fue como quebrándola, pero no fue hasta tener un cierre significativamente por debajo que cayó. Cayó, se da un rebote, luego hay lo que se suele denominar un pullback, que es decir, que la cotización o el movimiento vuelve a aproximarse a este nivel que había quebrado, pero no lo logra superar, no logra volver por encima de 5,50. Si lo hubiera hecho, hubiera sido una señal de debilidad en este movimiento bajista y nos estaría dando el primer alerta, si es que estábamos a la baja, de que puede venir un cambio, de que el camino bajista está quedando debilitado. Pero bueno, no volvió y vemos que siguió cayendo, luego perforó otro soporte y continuó cayendo. No lo hizo hasta la eternidad, sino que lo hizo hasta la zona de 93.70, desde donde rebotó. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente el último par, porque ya estoy en el horario de finalización. Vamos a ver el dólar franco suizo rápidamente. Arranco nuevamente por la perspectiva de semana, porque uno las tiende a olvidar, pero sirven para ver dónde estamos parados y a su vez para ver qué ha hecho el cruce en los últimos, en este caso cuando estamos viendo en semana. La primera visión que tenemos abarca por lo menos 3 años para atrás. ¿Y para qué sirve esto? En el caso del franco suizo, el dólar sirve para ver que por más que parezca un día que digamos, uy, cómo está subiendo, tiene más para arriba, puede que así sea, pero esta perspectiva nos ve cómo claramente se ha estado moviendo en un rango y en sentido lateral desde por lo menos octubre de 2011. Es decir, por más que nosotros veamos algo como que está muy alcista, esto nos dice, mira, desde octubre de 2011 que este cruce está haciendo recorridos claramente laterales. A alguien, cuando uno opera en muy corto plazo, obviamente que esto no sirve, pero hola, hola, me informan de algunos problemas con el audio. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me están escuchando bien o se oye medio cortado? Perfecto, bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Alberto, Jorge. Bien, entonces vemos a simple vista está volviendo por una media móvil relevante, pero como les decía antes, cuando se achatan mucho las medias, por ahí pierden efectividad, pierden fuerza en la señal que nos envían. Perdón. Entonces, bueno, vemos que está lateral desde hace tiempo. Pasamos ahora a verlo en gráfico de día. Es interesante notar acá cómo el cruce ha caído, venía cayendo todo lo que es desde mediados de mayo hasta tocar fondo en junio. Luego que cayó hasta 0,9120, 30, hubo una breve recuperación, que en ese momento uno puede pensar que se trata de un pullback. Pero luego vemos que el par se quedó ahí cotizando en torno a 0,92, subía por encima pero volvía, y cuando caía también regresaba a este nivel. Cuando este tipo de cosas ocurren en el mercado, por lo general, bueno, lo primero que nos dicen, esto no es subjetivo ni objetivo, es que hay una indefinición, que el cruce no sabe realmente, no es que no sepa, no hay cierto equilibrio en el mercado entre compradores y vendedores, entonces el precio no se va para ningún lado, y se va estableciendo un rango. Y cuando se produce el quiebre de este rango, generalmente da oportunidades para operar en dirección favorable al quiebre del rango, más aún cuando eh, es confirmado el quiebre del mismo, ¿no? Mientras más sea respetado el rango, más confiable va a ser el quiebre del mismo. En este caso se dio, lo vemos
En 4 horas, de hecho acá en 4 horas lo desprolija un poco. Era desde el 12 al 20. Del 12 al 20. Generalmente cuando uno va al gráfico de menor plazo suele aparecer a veces más prolijo, en este caso no. Pero bueno, allí se ve cómo está establecido el rango. De hecho hubo un momento en que cayó por debajo de 0.9170, pero rápidamente regresó para adentro del rango. Cuando esto se da, y les decía hace poco, es una clara señal de un quiebre falso. No es que no hay que tenerlo en cuenta. Probablemente uno hubiera, cuando se está dando el quiebre, dice listo, se va, y tal vez hubiera realizado una operación. Tiene que tener en cuenta que el hecho de volverse adentro del mismo, y que de hecho subir por encima, nos da una señal de que tal vez esa operación no solamente está saliendo mal, sino que uno había entrado jugándose al quiebre del límite inferior del rango, pero que dicho quiebre no se dio. Probó niveles por debajo, pero nunca confirmó el quiebre. Volvió por encima, estuvo cotizando en rangos. Acá hizo lo mismo, pero en nivel alcista, de probar niveles por encima del rango, y luego finalmente sí confirmó el quiebre. Se apreció, nos dio unos buenos pips. Si uno hubiera salido en el mercado, después se vuelve, después continúa la alza. No es física esto, así que no esperen que sea todo con exactitud, sino todo lo contrario. Eh, no hay ninguna formación que sea la misma que uno va a ver en un libro como un ejemplo, sino que tiene que adaptarlo, tiene que jugar un poquito con los ojos, con la imaginación, pero tampoco que la imaginación les haga creer que eh, para estar a favor, si estoy comprado y bueno, ahí veo un canal alcista y en realidad eh, lo están inventando más que verlo. Pero bueno, para ir cerrando, vemos el análisis rápidamente del dólar franco suizo. Vemos que está moviéndose al alza en este gráfico de 4 horas. Ha tenido una apreciación en bueno, desde la apertura de la sesión americana. Y qué bueno es de esperar que siga así de alcista en el corto plazo mientras se mantenga dentro de este canal, o al menos por encima de este canal, de este límite inferior al canal, que actualmente tiene soporte en 0.9350. Así que bueno, mientras esto siga, y en el marco, como les decía antes, de una lateralización grande, y bueno, es de esperar que continúe el alza. Obviamente no con recorridos directos, sino siempre con eh, retrocesos, caídas en el medio. Así que bueno, veo que he llegado a cumplir la hora de sesión, por lo que me tengo que despedir.